cordial saludo. Mi nombre es Juan Carlos Valencia, estudiante del programa Zootecnia en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este momento me encuentro realizando el trabajo final del curso Introducción a la Morfofisiología Animal. Introducción. En el presente trabajo explicaremos la influencia que tiene el sistema nervioso en los animales con respecto a su proceso de adaptación en una producción pecuaria. Es así como el sistema nervioso controla los órganos de los sentidos como los ojos y orejas, que captan la luz y las ondas de sonido, y a su vez interpretan estas ondas con los nervios y con el cerebro. Justificación. Es necesario contar con los conocimientos básicos de la estructura y función de los diferentes elementos que conforman el sistema nervioso. Este sistema se clasifica anatómicamente en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Con base en ello, vamos a identificar algunos factores que influyen en su comportamiento y desempeño de acuerdo al tipo de animal e identificar el porqué de cada situación. Objetivos. Como objetivo general, principalmente tenemos que responder este interrogante: identificar cómo influye el sistema nervioso en el proceso de adaptación animal a un sistema de producción pecuaria. Objetivo específico: identificar cómo se compone el sistema nervioso y qué función cumple en los animales con respecto a los factores que influyen en su desempeño y adaptación al medio que los rodea. Sistema nervioso. El sistema nervioso permite la interrelación de los organismos vivos con el medio en que estos se desarrollan a través de estímulos sensoriales, los cuales son extraídos del ambiente y proveen información la cual es procesada en el cerebro, conllevando el desarrollo de acciones motoras voluntarias e involuntarias en la anatomía de los animales. División del sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central. Está constituido por el cerebro, cerebelo y médula espinal. Las neuronas ubicadas en el cerebro son responsables del inicio y mantenimiento del movimiento. Las neuronas ubicadas en el asta ventral de la médula espinal tienen una acción moderadora. Por lo tanto, alguna alteración en el sistema nervioso central provoca cambios en la conducta del animal. Sistema nervioso periférico. Funcionalmente se divide en sistema nervioso voluntario somático, que es el responsable de la inervación del músculo esquelético, y el sistema involuntario autónomo o vegetativo, dividido en el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el sistema nervioso que controla la alerta de los animales. Este tiene como función la activación general del organismo, el gasto de energía día a día y preparar el cuerpo para afrontar lo que se viene. Como ya lo hemos mencionado, pues aquí se controla lo que es el sistema de alerta de los animales. Sistema nervioso parasimpático. Acá se fomenta la conservación de energía del organismo y su relajación. Además tiene la función de vaciado excretor y la digestión de los animales. Bueno, aquí presentamos el esquema del sistema nervioso, donde nos muestra que el sistema nervioso central pues está conformado por el encéfalo y la médula espinal. A su vez, pues el encéfalo están los ganglios y nervios sensoriales. Los receptores sensoriales pues tienen una información interna y una información externa. En la médula espinal pues encontramos los nervios motores, encontramos los viscerales, que están conformados por un músculo liso, cardíaco y las glándulas. Los somáticos, que es el músculo esquelético, y a su vez esta parte es el sistema nervioso periférico. El cerebro. En los mamíferos se divide en zonas denominadas lóbulos cerebrales, que se especializan en una determinada función. De forma normal, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y viceversa, excepto la visión, que las dos ven por igual, la parte izquierda y la parte derecha. El hipotálamo es el centro neural de la termorregulación animal. Allí se produce lo que es el hambre, la sed, las sensaciones. Además se sintetizan precursores hormonales que regulan la hipófisis, un órgano endocrino que se considera el centro de control del sistema endocrino, la parte digestiva.
Sistema límbico e hipocampo. Se alojan las funciones de conducta, personalidad y memoria. Muy importante conocer esta parte. Cerebelo. Está también dividido en dos hemisferios. Son separados por una estructura llamada vermis. También presentan surcos cerebrales. Sus principales funciones son la coordinación del movimiento. Aquí pues tenemos una enfermedad que llama la ataxia, que si se ve dañada, esta parte pues el animal no puede controlar el movimiento muscular, no puede controlar el equilibrio, la orientación espacial, la regulación del tono muscular. Tronco encefálico. El tronco encefálico, también denominado bulbo raquídeo, da soporte a las estructuras superiores del encéfalo y lo conecta con la médula espinal. Se encarga del control de funciones involuntarias, como son la actividad respiratoria, la actividad cardíaca, la vasoconstrictora. En él residen los reflejos de la tos, el hipo, el estornudo, la deglución, el vómito y otras funciones similares. Aquí ya entramos en la parte de comportamiento animal, donde buscamos sintetizar lo que es la parte del sistema nervioso con lo que es la parte del comportamiento, para pues darle la definición al interrogante inicial. Muchos productores entienden a su ganado de modo que ellos se anticipan a sus reacciones frente a algunos estímulos. Este entendimiento ayuda también cuando se manejan animales, se diseñan instalaciones, se maneja pastoreo durante la crianza u otros componentes del sistema de producción. Es importante reconocer que un animal puede asustarse o espantarse, puede impedir daños, con el fin de impedir daños tanto en el animal como en el hombre. Las diferencias comportamentales entre especies, razas o líneas pueden estar relacionadas a diferencias anatómicas o fisiológicas. Los animales en lotes exteriores o pasturas dedican una considerable cantidad de su actividad a la termorregulación, al movimiento hacia la sombra, búsqueda de agua, aire o reparo o descanso. Es importante también estudiar y definir los órganos de los sentidos dentro del sistema nervioso. Tenemos pues la visión. Los ojos en los animales están situados a un lado de la cabeza. En los animales de pastoreo proporcionan casi 360 grados de campo visual. El olfato. El sentido del olfato es mucho más agudo en el ganado. Esta estructura capacita a los animales para hacer ultrafinas discriminaciones de olores que los humanos pues aún no pueden detectar. El oído. El ganado y los pollos tienen un sentido de audición dentro del rango de frecuencia de nosotros los humanos. Aquellas especies con orejas que pueden direccionar, como en el equino, pueden detectar fácilmente y localizar la fuente del sonido, de qué parte se proviene el sonido. El gusto. El ganado fácilmente distingue entre cuatro gustos, entre cuatro intensidades de estos sabores y entre combinaciones de ellos. Puede detectar la parte dulce o una parte salina muy fácilmente. El tacto. El sentido del tacto está bien desarrollado en los animales de granja. El tacto es importante en la comunicación de los animales. En general, el tacto suave tranquiliza y ayuda a mantener los lazos sociales, como pasa en nosotros los humanos. Es muy importante tratar los animales de una manera correcta. Aquí vamos a mencionar también otros factores que afectan la percepción, ¿no? Como ocurre con los humanos. Todo lo detectado por el sistema sensorial no es necesariamente percibido por el animal. La información que obtiene el animal alimenta el sistema nervioso central. Mucha de ella es ignorada, pero hay otra que sí la procesa el animal junto con la información de la memoria. La memoria, los animales tienen memoria desde que inician
desde que inician su gestación, inician sus primeras, inician pues su vida en el acto, inician su trato y todo lo demás. Junto con la información de la memoria, la clasificación depende de la experiencia del aprendizaje, la edad, estado fisiológico, estado de ánimo, atención, motivación y otros factores. Bueno, pues aquí vamos a ver unas imágenes. Aquí tenemos el atlas del sistema nervioso en un bovino, en un equino. Bueno, aquí vemos la imagen de un equino, todos los lazos nerviosos que conectan el cerebro con el tren anterior, el tren posterior y con la parte, con todo el sistema nervioso del animal, pues está conectado entre sí, pues donde se regulan los movimientos, lo que ya hemos mencionado, los movimientos voluntarios, involuntarios, la parte cardíaca, la respiración y demás funciones del sistema nervioso. Aquí igualmente vemos el esquema de un bovino, también igualmente las conexiones del sistema nervioso con su parte anterior y posterior, y todo el cuerpo del animal. Tenemos como conclusión que los conceptos estudiados en la temática pues nos permiten conocer y diferenciar algunos aspectos anatómicos y fisiológicos de los animales en el proceso de adaptación en el medio. Es de suma importancia interpretar factores como el comportamiento animal en una explotación, en tanto se relacionan con las características propias de los sentidos y su manera de reaccionar frente al medio circundante, lo que explica su desempeño y adaptación, e identifica situaciones de estrés, patrones de comportamiento, entendimiento y observación de situaciones de sanidad. Todo ello teniendo en cuenta los rasgos fenotípicos y factores genéticos de cada animal. Tenemos como discusión, pues, y definimos pues que las bases del comportamiento animal involucran funciones fisiológicas, la recepción de estímulos a través de los sentidos, la transformación de este estímulo en actividad neural, la acción integrada del sistema nervioso y finalmente la actividad de varios órganos motores internos y externos. Teniendo en cuenta que el sistema nervioso cumple una función sumamente importante en cuanto a los factores de adaptación animal en un hato, podemos decir que allí el animal aprende patrones en cuanto a su manera de alimentarse, de interactuar con los demás animales, las horas de descanso, la conducta frente a las personas que los manipulan, la reacción frente a una situación de alerta, la ubicación y demás factores sensoriales controlados por el cerebro. Todo ello pues son factores determinantes para el buen desempeño en una explotación. Por lo tanto, el sistema nervioso es fundamental en la adaptación de los animales al medio donde habitan. Y se debe utilizar estos conocimientos con el fin de minimizar riesgos de manejo e inversión en una explotación. Bueno, pues aquí tenemos las referencias bibliográficas con las cuales investigamos para realizar el presente trabajo. Esperamos haya sido de su agrado, haya sido entendible. Agradecemos su atención. Hasta pronto.